Ok, bueno, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé qué lo están viendo. Eh, Vamos a comenzar esta capacitación sobre relés. Eh, Especificamos relé porque como NBU somos una de las empresas que mayor cantidad de relés diferentes específicos tenemos en el mercado. ¿Ya? Tenemos relés para muchas aplicaciones, las que vamos a ver ahora. ¿Ya? Eh, yo siempre recuerdo lo mismo. Yo cuando trabajaba en automatización, antes de entrar en EDU, eh, para mí la solución para todo era un PLC. Había que hacer un control de nivel, un control de los estanques, control de variedad de frecuencia, todo se hacía a través de PLC. Pero llegando acá, me di cuenta que hay relés para todas aplicaciones, ¿ya? Y una aplicación donde tú ocupas un PLC se puede resolver fácilmente con un relé de 15, 25 lucas, de que eso es lo que tenemos acá, ¿ya? Así que esta es la importancia del relé. Aparte que también para mí los relés son uno de los componentes principales de la automatización, ¿ya? Y bueno, de eso vamos a hablar hoy día, ¿ya? Bueno, para comenzar, vamos a hacer una introducción, ¿ya? En su forma básica, vamos a hablar sobre los contactos, ¿ya? Este es un contacto clásico que ustedes ven en todos lados, ¿cierto? Como un contacto, por ejemplo, de un interruptor de una ampolleta, ¿ya? En donde tenemos una entrada y una salida, ¿ya? Esta sigla significa single pole, single truth, o sea, eh, un polo simple, una entrada, un contacto nuevamente abierto y una salida, ¿cierto? Cuando se junta este contacto con esta línea, ¿cierto? Tenemos que conduce energía de aquí hacia acá, ¿ya? Este contacto de un polo. Asimismo también existe el contacto de dos polos, que es como vemos acá. Si le agregamos otra línea más, resultamos que tenemos una entrada y dos salidas. Una de esas salidas es nuevamente cerrada y la otra nuevamente abierta, ¿cierto? Cuando nosotros accionamos acá y este contacto se cambia hacia acá, esta salida pasa a ser abierta y esta pasa a ser cerrada, ¿cierto? Esto es lo que nosotros llamamos acá en EDU como una salida conmutada, y esto es un contacto seco. Contacto seco, una entrada y una salida, y contacto conmutado, una entrada y dos salidas que se conmutan. La cerrada pasa a ser abierta y la abierta pasa a ser cerrada. ¿Ya? Entonces, en aplicaciones comunes, ¿cierto? Por ejemplo, para encender cualquier luz, para activar cualquier equipo, para partir cualquier motor, se utilizan este tipo de contactos, ¿ya? O sea, si juntamos tres veces este contacto, tenemos un contacto trifásico, por ejemplo, ¿cierto? O acá con este tenemos un relé conmutado. El tema es que para hacer esta acción siempre se requiere de alguien ahí, un operador que esté cerca, ¿cierto? Alguien que tenga que ser el que presione el botón o mueva la palanca o el selector que cambie esta posición de aquí hacia acá, ¿ya? Entonces, esto es una acción manual, ¿ya? Entonces, ahí es donde surge la automatización. ¿Cómo hacemos que esto se haga en forma remota? ¿Ya? Por motivos de seguridad, generalmente se tiene que hacer en forma remota, donde por algún motivo el motor está lejos, ¿cierto? Y la partida tiene que estar en otra parte. Se tiene que hacer de forma remota, no puede estar alguien accionando el selector aquí mismo, ¿ya? Entonces, ahí es donde sale la idea de cómo hacer esto en forma remota y donde se generan los relés. Que un relé básicamente es un equipo que genera esta acción de forma automática. ¿Y cómo la ejecuta? Bueno, un relé se compone de los mismos contactos que vimos recién, ¿cierto? Puede ser un único contacto seco, o un contacto conmutado, ¿ya? Y que esta pieza móvil se acciona mediante magnetismo. Para eso hay una bobina, que una bobina no es más que un conductor de cobre, ¿cierto?, que va enrollado sobre una pieza metálica, en donde cuando se energiza la bobina se genera un campo magnético, y este campo magnético lo que hace es que esta pieza móvil la atrae, ¿cierto?, y cambia del contacto totalmente cerrado a contacto totalmente abierto, y este pasa a ser contacto cerrado.
¿ya? Aquí tenemos otra forma de representarlo. Tenemos la bobina, que la bobina se energiza, puede ser con alterna o continua, dependiendo del control. Cuando se energiza, genera un campo magnético y este campo magnético mueve esta pieza de un contacto a otro. Eso es básicamente el funcionamiento de un relé. Acá tenemos un relé ya más o menos como se presenta en este formato, ¿cierto? Que es un formato mini relé. Y aquí podemos ver claramente cómo está compuesto un relé. Esto que está acá es lo mismo que está acá dentro del relé, ¿ya? Aquí podemos ver la bobina, ¿cierto? Con sus dos extremos. La bobina enrolla el núcleo, ¿cierto? La pieza metálica. En cuanto esta bobina se energiza, se genera un campo magnético acá que atrae la armadura, que esta pieza móvil la empuja hacia abajo, ¿cierto? Y al empujar esta pieza hacia abajo, esta pieza acá la mueve, entonces la pieza móvil del contactor la mueve del contacto cerrado y la empuja y la mueve al contacto abierto, ¿cierto? Por magnetismo esto se va hacia abajo y esto lo empuja hacia otro lado. Y ahí pasa de ser un contacto abierto al contacto cerrado. Y cuando se desenergiza, vuelve a su estado natural, que por eso se llama normalmente cerrado, porque cuando el equipo está desenergizado, este contacto está siempre junto, aquí está siempre siendo contacto, ¿ya? Entonces tenemos contacto cerrado siempre. Ahora, nosotros como NDU, ¿qué tenemos en esto? ¿Qué ofrecemos en relación a relé? ¿Ya? Y como dije al comienzo, nosotros tenemos una gran variedad de relés, de distintas marcas, distintos tipos, ¿ya? Como resumen, tenemos, bueno, todos estos relés que están acá, vamos a verlos enseguida, ¿ya? Vamos a ver qué son, cómo funcionan y para qué aplicaciones hay y qué marcas tenemos. Tenemos relé octal, tenemos el relé con las bases, tenemos los andecal, relé y bases por separado, mini relés, relé y bases, ¿cierto? Conjunto mini relé, estado sólido, horario, on delay, off delay, multifunción, sobrevoltaje, bajo voltaje, control de nivel, astronómico, temperatura, cíclico, telerruptor biestable, crepuscular, GCM, inteligente y mini PLC. Vamos a partir por el relé octal. Este es el relé más básico que hay, ¿ya? Este es el relé que se ocupa generalmente en muchas aplicaciones, ¿cierto? Se presenta en un tamaño grande, que este es el formato, ¿cierto? Y este es el tamaño que está. Aquí tenemos el relé y tenemos la base. ¿Por qué se llama octal? Porque tiene 8 contactos, ¿ya? Estas patitas que se ven acá abajo son los contactos. Tiene 8 patitas, 8 contactos. Y esta es su base. Su base está hecha con las perforaciones para que los contactos echen, ¿cierto? Y aquí tiene una guía para que el relé entre solamente en una pura posición. Entonces cada una de estas patitas está asociada a un terminal, ¿ya? En donde se cablea. ¿Cuál es la disposición de un relé octal? Bueno, la gracia del relé octal es que son 2 relés en uno, ¿ya? O sea, aquí podemos ver cómo se componen los contactos. Tenemos 2 contactos que son para la bobina, ¿cierto? Tenemos 2 contactos que son los comunes, 2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados. Tenemos un relé y otro relé, ¿ya? Entonces, al energizar la bobina, estos 2 relés se energizan a la misma vez y cambia el estado del contacto de cerrado a abierto a la misma vez, ¿ya? Como digo, de esto tenemos principalmente marca Chin, ¿ya? Y las aplicaciones son muchas. Cualquier aplicación donde se requiera activar o desactivar algo en forma remota, tenemos este relé que es el relé de uso general, ¿ya? La gracia de estos relés y la base es que si es que por algún motivo la bobina del relé se quema, que es como la falla más común, o el relé falla alguno de los contactos, es fácil cambiarlo ya que la base queda montada. Esta base va puesta en un rieldín y solamente se saca el relé y se sustituye por el mismo, se inserta y queda operando el tiro. Es de muy fácil recambio en caso falla, ¿ya? Luego tenemos los relés undercount.
que la función es la misma que el otro, pero este tiene un contacto más, ¿ya? Un contacto conmutado, realmente cerrado más. Entonces, como el nombre dice, undecal es porque tiene 11 patitas. 2, 4, 6, 8, 10, 11. El formato es el mismo y la función también es la misma. Se energiza la bobina y se activan inmediatamente los tres relés. Los tres relés cambian de estado a la misma vez, ¿ya? Acá, un relé, otro conmutado y otro conmutado. Todos se activan con la misma bobina. Luego tenemos los mini relés, que los mini relés es un relé pero de tamaño más pequeño, por supuesto, ¿ya? Las funciones son las mismas, tenemos desde 1 hasta 4 contactos, normalmente cerrado, hasta 16 amperes, y tenemos en marca CHIN, ABB y ContaClip, ¿ya? Esta es la presentación, es como la que mostré al comienzo, ¿cierto? Cuando mostraba cómo era un relé. Aquí podemos ver claramente la bobina, ¿cierto? Y aquí están los contactos. El contacto común, el abierto y el cerrado. Y esta es la base. Es igual que el otro, ¿ya? Presentaciones distintas entre China, ABB y ContaClip también, por supuesto. Aquí tenemos cómo es la configuración de estos relés. 2, 3 y 4 contactos, ¿ya? Acá, como podemos ver, tiene la bobina. En este tipo, en los contactos 13 y 14, aquí va cambiando hasta el 10 y 11, pero funciona igual. Se energiza la bobina. Estos tienen un LED, sí, ¿eh? La diferencia es que estos tienen un LED y este LED se energiza para ver que el relé está activo. Y aquí tiene dos contactos. De tres contactos, la bobina, ¿cierto? El LED luminoso que indica que está en funcionamiento y los tres relés, los tres contactos. Y 4 contactos. Entonces aquí podemos ver la bobina, el común, aquí tenemos la bobina, el común y los dos contactos, ¿cierto? Acá también. También ofrecemos conjunto mini relé, que como el nombre lo dice, viene todo junto. Este lo ofrecemos en ContaClip. Tenemos el relé, la base, y viene con el diodo LED ya incluido también. Desde 1 a 4 contactos. ¿Por qué digo que viene con el diodo LED incluido? Porque, por ejemplo, los ADB se venden por separado, ¿ya? Entonces, este en conjunto mini relé, que es un mini relé, pero ContaClip lo vende ya listo, con su base, con su LED y con su palanquita que es para sacar el relé fácilmente, ¿ya? Y de 1 a 4 contactos. También tenemos relé de estado sólido. La función del relé es la misma que todos los relés, pero el funcionamiento es distinto. Este lo funciona con una pieza mecánica móvil que cambia de un contacto a otro, ¿ya? Este funciona a través de una optocupla. Acá tenemos una optocupla, que una optocupla es un circuito integrado que acciona la conmutación a través de luz, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿ya? Se energiza la optocupla, internamente se prende un LED, al otro lado detecta la luz de ese LED que se energizó y cierra contacto acá, ¿ya? Entonces, estos son mucho más aislados que un relé normal, ¿ya? Y en este formato tenemos hasta 90 amperes. Obviamente, como son de mayores corrientes, requieren un disipador. Estos equipos van asociados a un disipador acá, porque la temperatura es muy alta, ya cuando estamos en 90 amperes requiere un disipador mucho más grande. Al igual que un procesador, por ejemplo, un computador, requiere un disipador de aluminio grande, ¿ya? ¿En dónde se usan generalmente los relés y los relés de estado sólido? Bueno, en aplicaciones en donde se requiere principalmente aislar un circuito de entrada y de un circuito de salida, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un circuito de entrada que tiene un control, por ejemplo, en continua, y tenemos una carga en alterna, ¿ya? Por ejemplo, un PLC. Un PLC tiene el control siempre en continuo. Las salidas digitales de los PLC son en continua, la mayoría de las aplicaciones. Entonces, para activar algo en alterna, requerimos aislar los circuitos, ¿cierto? Entonces, también con eso protegemos la entrada de los PLC de la salida, ¿ya? Queda bien aislada.
con un relé estado sólido, esas salidas quedan aún más aisladas, ¿ya? Y también falla menos porque la pieza mecánica no se gasta, la pieza mecánica tiene vida útil mecánica, ¿ya? Que la vida útil mecánica es cuántas veces se acciona mecánicamente el equipo, ¿ya? Cuántas veces conmuta de un lado a otro. Y bueno, las aplicaciones de relé en general son muchas. Como se imaginan, cualquier activación o desactivación de equipo se puede hacer a través de relé. Bueno, los relés que vimos anteriormente eran relés principalmente para activar o desactivar, como dije recién, equipos principalmente de forma remota, ¿ya? O sea, aplicaciones bien simples, prendido o apagado. Ahora, ¿qué pasa cuando esos relés se aplican a otro tipo de soluciones, ya? Cuando se le pone un poquito más de lógica. Ahí es cuando comenzamos ya con automatización, ¿ya? Cuando a los relés se le dan aplicaciones. Como por ejemplo, en este caso, se juntan los relés con un control horario, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, interruptores horarios, ¿ya? O sea, estos son relés en base a tiempo. Nosotros tenemos en formato diario, semanal y astronómico. Que un interruptor horario lo que hace es que, bueno, tiene, por supuesto, un reloj con una pila interna. Ese reloj se ajusta a la hora local y se pueden programar las acciones de salida en base a las horas. Por ejemplo, si nosotros queremos encender o apagar cualquier equipo, cualquier motor o cualquier luz, por ejemplo, a ciertas horas del día, pueden programar en este tipo de horario con este formato que tenemos, por ejemplo, en Barcachín, también tenemos algunos en Fastelec, otros también en JIC, en donde tenemos hasta 20 programas diarios. Eso quiere decir que tenemos 20 encendidos y apagados a distintas horas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de estos de acá? Es que, por ejemplo, esa programación, si es el temporizador diario, la va a hacer todos los días. Si programamos un encendido y un apagado de, no sé, pues de por ejemplo las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, para iluminación nocturna, ¿cierto? De algún lado, el diario lo va a hacer todos los días, de lunes a domingo, de las 6 a las 8. El semanal lo va a hacer dependiendo de las horas que se programe. Si quieren lo pueden programar, por ejemplo, de lunes a viernes y los fines de semana no, ¿ya? El tema es que esto es que cuando hay cambio de horario, alguien tiene que ir siempre, por supuesto, a hacer el cambio de horario de invierno y el cambio de horario de verano. Se hace manual, no es automático, ¿ya? En el caso de que no se pueda hacer de forma manual, que tenga que ponerlo en alguna otra ubicación, ¿cierto? Ahí tenemos el astronómico, que el astronómico tiene las mismas funciones de este, pero aparte tiene una función astronómica, que es donde ustedes le pueden programar la latitud y la longitud, y le dicen que en base a eso genere automáticamente los cambios de la salida, ¿ya? Entonces, dándole esa ubicación geográfica, él sabe cuándo tiene que activar la salida sin necesidad de hacer cambio de hora en invierno o en verano. Otra aplicación de relé en base a tiempo, tenemos los relés on delay, ¿ya? Es un relé muy usado, es uno de los más vendidos, ¿ya? Que también tenemos en Chin, tenemos también en Fastelec, tenemos también en JIC. Como podemos ver el diagrama a tiempo, tenemos la entrada, que en este caso es la bobina, se energiza, y tenemos la salida, ¿ya? Este es bien simple, el modelo más simple, en donde tiene un potenciómetro que es donde se ajusta el tiempo. Se puede ajustar dependiendo del modelo en segundos, minutos, horas y hasta días, ¿ya? Un LED indicador que indica cuándo la salida está activa. El funcionamiento es bien simple. Se energiza la entrada o se energiza la bobina, ¿cierto? Uno le ponemos un tiempo, por ejemplo, le ponemos un tiempo, o sea, un minuto de tiempo, se energiza la entrada, el relé comienza a contar un minuto y al pasar el minuto activa la salida, ¿ya? Y esa salida se mantiene activa hasta que se desenergiza la entrada de nuevo, ¿ya? Aplicaciones son muchas. Cualquier aplicación donde requiera que al activarse espere un tiempo para que la salida se active, se ocupa de este tipo de equipo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, puede ser alguna aplicación de
cualquier aplicación de seguridad, por ejemplo, donde se activa y hay que esperar un tiempo para que la gente se aleje y la salida se active, se puede hacer con esto, ¿cierto? Esto se energiza, por ejemplo, un contactor y el contactor activa la salida y pasa a 380. Cualquier bomba que requiera por seguridad también que esté uno lejos, ¿ya? Muchas aplicaciones en donde requiera esperar un tiempo después de que se active la entrada para que se active la salida, es un on delay. Así como existe el on delay, también existe el off delay, por supuesto. Que el principio es el mismo, pero el funcionamiento es distinto. Tenemos que en cuanto se activa la entrada, se activa automáticamente la salida, pero la salida se apaga el tiempo que le programamos acá después de que la entrada se corta, ¿cierto? Por ejemplo, activamos la entrada, la salida se activa al tiro, apagamos la entrada y el delay espera el tiempo programado para apagarse. Un uso muy frecuente que todos lo tenemos que haber visto alguna vez, por ejemplo, estos son los ventiladores de los baños, ¿cierto? Que cuando prendemos la luz, el ventilador inmediatamente se activa y cuando apagamos la luz, el ventilador queda un rato funcionando, el tiempo programado, hasta que se apaga. Es uno de los usos más comunes de los temporizadores off delay o retardo a la desconexión. El on delay es retardo a la conexión y este es retardo a la desconexión. Bueno, hay muchas otras aplicaciones también que se pueden dar en base a tiempo, que son un montón de aplicaciones locas que siempre alguien las necesita, ¿eh? Siempre llegan preguntando por una aplicación de que necesitan que la salida se active después de ciertas condiciones de entrada y así. Y para eso, bueno, nosotros tenemos relés multifunción, que bueno, estas son algunas de las funciones que tiene. Tiene on delay, tiene off delay, delay de intervalo, ¿cierto? Off delay con intervalo, cíclico, simétrico, asimétrico, bueno, muchas. Estas aplicaciones dependen totalmente de qué multifunción estén ofreciendo. También tenemos en Marcachín, tenemos en ABB, tenemos en JIC, tenemos en Fastelec, ¿ya? Y dependiendo de la marca y el modelo y del precio, tienen funciones distintas, ¿ya? Como les digo, siempre llega alguien preguntando por alguna aplicación rara. Ustedes recuerden que los multifunción pueden tener esa opción, ¿ya? No es necesario que la sepan todas, pero sí que puede tenerlo, ¿ya? Entonces, si algún cliente llega preguntándole por una aplicación loca, que pueden ver los manuales, ¿ya? O también nos llaman al departamento técnico y nosotros podemos ver las fichas y recomendarles si es que alguno tiene la opción que el cliente quiere y nosotros le vamos a decir cuál ocupar, ¿ya? Pero la idea de esto es que son relés que tienen muchas funciones distintas, pero todas en base a tiempo, ¿ya? En base al tiempo de que se activa la entrada, la salida funciona de distintas formas. Bueno, ya pasando a otro tipo de relés, ya terminamos con los relés de tiempo, ahora venimos a los relés de protección, ¿ya? Nosotros tenemos relés de protección de motores. Tenemos monofásicos y trifásicos. Y estas son las principales funciones que tienen estos relés: de sobrevoltaje, bajo voltaje, falla, secuencia de fase y asimetría, ¿ya? Estos también tenemos en Fastelec principalmente, en JIT también, ¿ya? Y bueno, estos son relés, como dice el nombre, de protección de motores, ¿ya? Estos relés van siempre asociados a tableros, por ejemplo, tableros triángulo, cualquier tablero donde vaya motores y sea necesario proteger, o de repente algún cliente llega diciéndole que por problemas de red eléctrica en donde tiene su fábrica o campo o cualquier aplicación que esté dando y que por problema eléctrico los motores se están quemando, estas son una muy buena solución y muy, muy barata, ¿ya? Son 20.000 pesos, 25.000 pesos, algunos menos, ¿ya? Y de verdad que son muy útiles. El funcionamiento de esto es que, por ejemplo, tenemos las 3 líneas del motor y se toman muestras de todas las líneas del motor, ¿ya? Que van acá. Y la salida, por supuesto, va al contactor, ¿ya? Entonces, cuando pasa cualquiera de estos eventos, el contacto de salida se abre y el motor se detiene. Vamos a repasar cada una, ¿ya? Obviamente, sobre voltaje y bajo voltaje, cuando el relé detecta un sobrevoltaje,
que ese sobrevoltaje se programa con algunas de estas perillas. Estas perillas están asociadas generalmente a la aplicación, ¿ya? Por ejemplo, sobrevoltaje, generalmente estos se ajustan en porcentaje. Si uno le coloca el 10% de sobre y bajo voltaje, lo que hace es que cuando detecta, por ejemplo, ese trifásico, un 10% sobre los 380, ¿ya? Este va a actuar. Si es sobre, va a desactivar la salida. Si es un 10% bajo, va a desactivar la salida. Es programable, ¿ya? Falla de fase. Cuando se detecta una falla de fase, como dije, estos son muestras que se toman de las líneas del motor. Cuando hay alguna falla de fase, cuando hay algún corte en una fase, en cualquiera de las tres fases, este detecta que hay un corte de una fase y desactiva la salida y para el motor. ¿Por qué es importante proteger sobre falla de fase? Porque los motores no pueden quedar trabajando en dos fases, se queman, ¿ya? Secuencia de fase. Igual que la falla de fase, es importante la secuencia de fase. ¿Por qué? Porque por norma, para que un motor gire siempre hacia la derecha, ¿cierto? Haga el movimiento común que hacia la derecha, tiene que estar conectado en el siguiente orden de izquierda, viendo de frente, ¿cierto? El contactor, por ejemplo, de izquierda a derecha, L1, L2, L3, ¿cierto? O fase 1, fase 2, fase 3. O con colores sería azul, negro y rojo, ¿ya? Si se conecta en ese orden de izquierda a derecha, el motor va a girar hacia la derecha, en sentido horario. Si se cambia cualquiera de esas dos fases, cualquiera, el motor va a girar en sentido antihorario, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si tenemos una aplicación de un ventilador, si se cambia alguna fase, el motor va a girar al revés y ya no va a ser ventilador, ¿cierto? Va a ser un extractor. Si tenemos una correa transportadora, por ejemplo, que va hacia adelante con el sentido horario, si se invierte alguna fase, va a girar hacia atrás, ¿cierto? Y va a traer todo el material hacia atrás y se puede trancar. ¿Ya? ¿En qué casos pasa que hay una falla en la secuencia de fase? Pueden ser muchas razones. Por ejemplo, cuando hay parada de planta y los motores tienen que pasarle un Meyer para meguearlo como está la bobina, ¿cierto? Siempre tienen que desconectarlos y después cuando los conectan, si no están bien marcadas las líneas, pueden conectar alguna de las fases mal, ¿ya? Entonces, si hacen eso, parten el motor y detecta que está mal la secuencia, no va a dejar partir y aquí va a indicar un LED que es por falla de secuencia y van a tener que repararla, ¿cierto? O cuando hay también un cambio de motor y cambian el motor por otro nuevo, por otro distinto, y tampoco están bien marcadas las líneas, también se pueden equivocar en la secuencia. Entonces, para no tener que hacer la prueba de sentido de giro, simplemente la hacen funcionar y esto le indica que está mal la secuencia. Y de asimetría, también es peligrosa la asimetría porque, por ejemplo, si el motor está malo, y está consumiendo más corriente de una fase, también el motor se va a quemar, ¿cierto? Cuando detecta que una fase está sobrecargada, también para el motor por falla de simetría. Otra aplicación de los relés, por ejemplo, que tenemos nosotros en stock son relés de nivel de líquido, ¿ya? Que esto lo que hace es que controla el nivel de un estanque, ¿ya? Entre un nivel mínimo y un máximo. Aquí tenemos dos ejemplos. Esto también nosotros tenemos en Chin, principalmente son muy vendidos, también en Fastelec, también en JIC. ¿Ya? Aquí tenemos dos aplicaciones, con una y dos estanques. ¿Ya? Estos relés van asociados siempre a electrodos, ¿ya? Que son los electrodos que son los que van acá en el estanque. Aquí tenemos un diagrama de conexión simple, ¿cierto? Tenemos el motor, la línea del motor que pasan por el contactor. El equipo se energiza con dos fases, ¿cierto? En este caso, cuando es trifásico, cuando es monofásico, con fase y neutro. Acá se energiza el equipo y la salida va al contactor. Entonces, aquí están los tres electrodos. ¿Cómo funciona esto? Que a través de estos electrodos pasa una corriente débil, ¿ya? Tenemos un común, un nivel mínimo y un nivel máximo, ¿ya? Pasa una corriente a través del común, del que está en el fondo, ¿cierto? Y esa corriente débil, como el agua es conductora, ¿cierto?
cuando el agua o el líquido, porque este funciona para cualquier líquido, ¿cierto? Líquidos cloacales, aguas limpias, aguas sucias. Cuando el líquido toca la segunda sonda, él sabe que está en el nivel mínimo, ¿ya? Entonces, si hay que llenar el estanque, él cuando detecta que está entre estos dos, hace partir la bomba y llena el estanque, ¿cierto? Y cuando llega a este nivel máximo, o sea, cuando el líquido toca esta sonda central con la de arriba, él sabe que llegó al máximo y detiene la bomba. O en el caso de que esté vaciando, porque tiene un contacto conmutado, entonces se puede ocupar tanto para llenar como para vaciar. Si llega al máximo, si toca estos dos, activa la bomba para que vacíe el estanque, ¿cierto? Y cuando detecte que este no está conduciendo con este, no tienen contacto, o sea, cuando el nivel bajó de esto, él para la bomba, para que el estanque nunca se vacíe, porque el estanque se puede vaciar porque la bomba funcionando en vacío se queman. Es una aplicación simple de un estanque. Aplicaciones con dos estanques es el principio del mismo que el otro, pero la idea es que este estanque llena este, ¿cierto? Entonces acá detectamos el mínimo y aquí detectamos el máximo, entonces estos funcionan juntos. Este detecta cuando se vacía y llena de aquí para acá. Cuando este está lleno, empieza a llenar este de acá, ¿ya? Así. También tenemos relés de temperatura, ¿ya? Que son relés que se asocian con sensores de temperatura. Tenemos en formato en real DIN y en formato a panel, ¿cierto? Entonces, esto también tenemos en marca Fastelec, JIC y Chin tenemos estos también de a panel. Tenemos el formato simple, que es con un potenciómetro, en donde con el potenciómetro se selecciona la temperatura, ¿cierto? Y este tiene acá una sondita que va a conectar, que viene incluida, por ejemplo, este modelo. Este Arrialdín, este es para un tablero, ¿cierto? Para mantener la temperatura de un tablero eléctrico, o de cualquier equipo, o de cualquier cosa que esté dentro del rango de funcionamiento. Tenemos rangos de funcionamiento bajos y altos. Y cuando llega a la temperatura seteada, él activa su relé de salida, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, si requiere que cuando llegue a cierta temperatura, por ejemplo, 25 grados para un tablero, prenda el ventilador o el extractor, ¿cierto? Cuando llegue a 25 grados, cierra el relé y prende el ventilador o el extractor, o los dos. O cuando es frío también necesitamos que cuando baje de cierta temperatura prenda un calentador, lo mismo. Si baja de los no sé, de los 10 grados y requiere elevar temperatura, con este también, cuando llega a esa temperatura, cierra el contacto y puede prender el calentador, el calefactor. Tenemos entonces formato análogo y formato digital, que ya es con display, en donde se puede programar a través de la pantalla, a Real DIN. Y también el formato panel, que ya este es para otras aplicaciones más industriales, en donde son temperaturas más altas, ¿cierto? Y para eso también tenemos asociados los sensores que tenemos nosotros, las termocuplas o las PT100, ¿ya? Que también tenemos en marca Chin, en stock. Y estas se conectan a los controladores de temperatura y pueden controlar temperaturas mucho más altas, ¿ya? Control de temperatura tenemos en PID, con salida, o sea, con control PID y control on-off. El control on-off es un relé de salida, ¿cierto? Que el relé de salida, apenas llega a temperatura, se abre o cierra el relé y así va manteniendo la temperatura, fija. El control PID es un control más complejo, en donde ya se puede mantener una temperatura fija, ¿ya? Y también la curva de subida y bajada de temperatura es más estable, ¿ya? También tenemos relés cíclicos, simétricos y asimétricos. Estos relés también son en pasatiempo, ¿ya? Que la función de un relé cíclico es en cuanto se energiza la entrada, él en el cíclico simétrico tiene un tiempo 1 y un tiempo 2, o sea, un tiempo de encendido y apagado que es igual, por eso se llama cíclico. Entonces, por ejemplo, se energiza la entrada, en este ejemplo, él parte apagado, ¿cierto? El tiempo que se programa, por ejemplo, 10 segundos, está 10 segundos apagado, 10 segundos encendido, 10 segundos apagado y 10 encendido, y así. Puede partir apagado o encendido dependiendo de la aplicación, ¿ya? Comenzando en off o comenzando en on. ¿Qué aplicaciones
pueden ser, por ejemplo, para una bomba, ¿cierto? Para un sistema de riego o para un sistema de luces que requiere que esté encendida por periodos iguales, ¿ya? Durante el día. Entonces, en cuanto se energice, comienza el tiro a contar ese periodo, que pueden ser minutos, horas, ¿cierto? O segundos, y él va a estar haciendo esa acción de encender y apagar al mismo tiempo, por igual, hasta que se desenergice la entrada. Y tenemos en marca Chin, en Fastelec y en JIC. También tenemos relés cíclicos asimétricos. Es igual que el otro, pero la diferencia es que tiene dos tiempos, un tiempo de encendido y un tiempo de apagado distinto. Entonces el tiempo de encendido puede ser más tiempo que el tiempo de apagado, ¿ya? Si la aplicación del cliente requiere que el tiempo de encendido sea más largo que el de apagado, o al revés, con esto se puede solucionar, ¿ya? Y también se energiza la entrada y comienza a ser en forma cíclica, encendido y apagado, activación o desactivación, hasta que se desenergice la entrada. También tenemos telerruptores escala pasillo, también lo llamamos acá así, que como el nombre lo dice son, por ejemplo, como el típico interruptor que ustedes tienen en todas las casas con más de 2 pisos o en edificios en donde prende la luz de abajo y la pueden apagar de arriba, ¿cierto? Pero bueno, está hecho, como vemos aquí, para, por ejemplo, un edificio en donde se puede prender la luz desde el último piso y cuando llegue abajo se puede apagar, o de cualquiera de los pisos se enciende o se apaga, ¿ya? Pero también tiene otra opción que es en base a tiempo, que por ejemplo si el caballero que estaba arriba prendió la luz, porque en los departamentos siempre es así, ¿cierto? Las luces se tienen que encender porque no están todo el rato encendidas, se enciende la luz y cuando llega abajo y se olvida de apagarla, o no la quiso apagar, se puede programar con un tiempo fijo, diciendo que ya, que del último piso hasta abajo, no sé, 5 minutos, y pasando los 5 minutos se apaga igual, ¿ya? Se apaga sola. O si se apaga antes de otro piso, da lo mismo, pero tiene la opción del tiempo, en el caso de que no se apague, se apaga con tiempo. Otro relé también en base a tiempo es el relé vía estable, ¿ya? En donde la gracia de este es que este se activa y desactiva con pulsos. O sea, el mismo pulso de entrada activa o desactiva la salida. Por ejemplo, en este caso, aquí está el diagrama tiempo. Se energiza la bobina, ¿cierto? Y con un pulso, o sea, con un pulsador, se puede activar la entrada y después con el mismo pulsador se desactiva. Aquí no se necesita un selector 01, ¿ya? Ni algo que le dé encendido o apagado. Solamente con un pulso tenemos la salida activa o desactiva. Y al igual que el otro, también se puede programar que el tiempo máximo de desactivación sea también con un temporizador. Entonces se activa la entrada, ¿cierto? O sea el pulso, se activa la salida. Y si no se activó la salida, con el mismo pulso se apaga solo. O si está dentro del tiempo, con el pulso se apaga, ¿ya? También tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en donde no se puede tener un selector o en donde es complicado por proceso tener un selector, ¿cierto? Sino que con el mismo pulso de entrada se activa, ¿ya? O con alguna señal de un sensor, por ejemplo, en donde no tengamos un sensor de 2 posiciones, sino que un sensor que entrega un pulso, se puede activar la salida con el sensor. Otra aplicación de relés también que tenemos en esto nosotros son relés para encender o apagar principalmente iluminación, ¿ya? En base a la luminosidad del ambiente, ¿ya? Por ejemplo, de la luz de la calle tenemos interruptores crepusculares en formato real DIN, ¿cierto? Y en formato que es como el más común, el que va siempre afuera en las calles o el poste de luz. Que la función es que este se energiza, está siempre energizado, pero por ejemplo, está asociado a una sonda. Este formato real DIN, esa sonda puede ir afuera, ¿cierto? Entonces, cuando detecta que la luz ambiente baja, activa su salida y puede prender o apagar la luz o cualquier cosa, ¿ya?
O este formato, que es lo mismo, pero este es para exterior. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo va conectado. Estos van afuera, ¿cierto? Son para protección contra el clima. Tenemos la entrada, pasa por la fotocelda, detecta que hay poca luz y activa la salida, y con esa salida activamos, prendemos la luz, por ejemplo. ¿Ya? Uso mucho. Cualquier parte donde se requiera encender o apagar la iluminación sin tener que tener a alguien que la encienda, tenemos esto. Y también tenemos, para finalizar, ya algo más complejo ya, que son mini PLCs y relé inteligente, que esto nosotros tenemos en marca JIC. ¿Ya? La diferencia del relé inteligente del mini PLC es que el relé inteligente, bueno, aquí tenemos la cantidad de entradas, ¿cierto? Entradas digitales y salidas digitales, o entrada análoga y salida digital. ¿Ya? La diferencia es el tipo de programación. Los relés inteligentes tiene posibilidades de programación que son muy limitadas. Me parece que son como 8 bloques, ¿no?, para programar, 8 líneas para programar. ¿Ya? Y después de eso hay que continuar en la línea de abajo. Eso quiere, por ejemplo, no sé si estamos escribiendo limitado en programación y no nos alcanzó la hoja para escribir programación, llegamos hasta programa, ¿cierto? Y colocamos un guión, ya colocamos mación, o sea, para continuar la idea. Acá hay que hacer lo mismo. Llegamos hasta el final de la línea y no se puede continuar más, hay que continuar abajo. Pero no es tan fácil como aquí, que se pone un guión, sino hay que colocar otras cosas, hay que colocar marcas y todo eso. Entonces, para aplicaciones simples es muy bueno, ¿ya? Pero si se requiere para lógicas un poco más complicadas, tenemos el mini PLC, que tenemos solamente con entradas digitales y salidas digitales, pero también tenemos entrada análoga, salida análoga, al igual que pero a través de otros módulos de expansión, que son de por separado. Módulos de entrada digitales y salida digitales, o entrada análoga y salida digital. Y tiene muchas más posibilidades de programación. Tiene más módulos, ¿cierto?, de tiempo, de contadores, de muchas aplicaciones ya. Y la programación también es mucho más sencilla. Aparte que el mini PLC se programa acá, en esta compuerta se abre y tiene una entrada para mini USB. O sea, con cualquier cable USB a mini USB se puede programar En cambio, el relé inteligente se tiene que programar con un cable especial que también vendemos, ¿ya? Pero sin ese cable no se puede programar. ¿Ya? Se puede programar con cualquier cable mini USB directo. Por ejemplo, es el símil del Siemens Logo, el mini PLC Siemens Logo. Entonces, cuando alguien llegue a preguntar si tenemos algún PLC básico como el Logo, esta es la opción para hacer. ¿Ya? Es muy bueno, es fácil de programar, yo he programado varios y se pueden hacer muchas cosas con él. Bueno, eso es todo, colega. Entonces, cuando vean esta presentación, cualquier duda que tengan, pueden escribirnos, ¿cierto?, a desarrollo@ndu.cl o ingeniería@ndu.cl, o llamarnos a nuestros anexos, ¿cierto?, departamento técnico, o Juan o Michelle, yo, ¿ya?, para cualquier duda que tengan con respecto a esta presentación, ¿ok? Así que muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima presentación.